Hola mis amigos y amigas, qué bueno que están con nosotros en una edición más de Noticias desde el Centro. Nos da muchísimo gusto poderlos saludar esta tarde de hoy lunes 28 de septiembre, mes de la patria. Qué bueno que nos acompañan a través de nuestras páginas. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, en Facebook e Instagram. Todas estas páginas a nombre de su servidor y amigo, Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos. Esta tarde quiero enviar saludos a todos mis amigos que nos acompañan a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Para todos, cordiales saludos. Hoy es lunes 28 de septiembre del 2020. Han transcurrido ya 272 días, le restan 94. Hoy iniciamos la semana laboral número 40 y hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Wenceslao y Fausto. Para usted que se llama Wenceslao, también para usted que se llama Fausto, muchas pero muchas felicidades. Y si usted nació un 28 de septiembre, hoy está usted de manteles largos festejando un año más de vida. Felicidades. Y también para todas aquellas personas que hoy celebran algo en especial, muchas, pero muchas felicidades. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un fuerte, muy fuerte abrazo. Sean felices, por favor. Vamos a iniciar nuestro servicio informativo de esta tarde con el pronóstico del tiempo para Matamoros y para toda la región, hoy lunes 28 de septiembre. La temperatura máxima estará en los 32 grados centígrados, la mínima en los 18 grados centígrados. Hay un 50% de probabilidades de lluvia para este lunes 28 allá en Matamoros. La temperatura máxima 32, 50% de probabilidades de lluvia, soplan vientos del este 31 kilómetros por hora. Formación de tormentas por la tarde, repetimos, la temperatura máxima en los 32 grados centígrados, vientos del sur-sureste de 10 a 15 kilómetros por hora, que se tornarán al nor-noroeste y que aumentarán hasta ser de 25 a 40 kilómetros por hora. 50% de probabilidades de lluvia, vientos con ráfagas ocasionales superiores a los 65 kilómetros por hora. Allá en Matamoros, el sol salió a las 7 de la mañana con 20 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 18 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para Matamoros, Tamaulipas. Vamos al servicio a la información meteorológica aquí en León, Guanajuato. La temperatura máxima estará en los 29 grados centígrados y la mínima por la noche en los 13 grados centígrados. No hay probabilidad de lluvias durante el día aquí en León, Guanajuato. Soplan vientos del este-noreste 19 kilómetros por hora. Aquí en León, cielo parcialmente nublado cubierto. Máxima la temperatura de 29 grados centígrados. Vientos del oeste-noroeste que pasarán a ser de este-noreste de 15 a 25 kilómetros por hora. Hay 0% de probabilidades de lluvia. Por la noche será el cielo parcialmente cubierto. La temperatura mínima por la noche en los 13 grados centígrados y durante el transcurso de la noche de hoy lunes aquí en León soplarán vientos del este-noreste de 15 a 30 kilómetros por hora. El sol salió en León a las 7 de la mañana con 37 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 36 minutos. Estas son las condiciones del tiempo, tanto para Matamoros, Tamaulipas, como para León, Guanajuato. Estamos ya en Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompañan en nuestra emisión de hoy lunes 28. Vamos a las noticias de Córdoba, Veracruz. La situación económica que enfrenta el mundo en la actualidad no es una crisis cualquiera.
Estamos hablando de un derrumbe económico, aseveró ayer aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira de trabajo. Dijo que en el caso de México ya estamos saliendo, ya se ve la luz que indica que vamos a salir del túnel en el que nos encontramos. Va mejorando la economía, tenemos indicios de reactivación y recuperación de empleos. Durante su último acto en Córdoba, Veracruz, el presidente aseveró que los programas sociales han ayudado mucho a sortear la crisis económica y social bajo la estrategia de atender primero a los pobres que las corporaciones financieras. Cuestionó lo que llamó sofismas del pasado, de que es necesario enseñar a los pobres a pescar antes de darles pescado. Pero ¿qué pasa?, planteó, si no hay río, si no hay agua, si no hay pescado. Al abundar en su estrategia de apoyar, abajo dijo que lo interesante es que no se contrata deuda como lo hicieron casi todos los países. Actuamos con prudencia y financiamos el desarrollo con ahorros, porque aunque parezca increíble, lo que se puede liberar del presupuesto cuando no hay corrupción, antes se hacía una obra y cobraban 3 o 4 veces más. Dijo que ya no hay lujos en el gobierno y anticipó que se iba a regresar por carretera porque ya no hay vuelos en helicópteros ni aviones particulares, todo eso terminó. También se determinó la corrupción y los privilegios de los potentados que se sentían dueños del gobierno. Eran los que mandaban en el SAT, Servicio de Administración Tributaria, miles de condonaciones de impuestos. Eso se terminó. Se prohibió la condonación de impuestos. Ahora todos tienen que pagar. Por eso tenemos finanzas públicas sanas. Por eso no recurrimos a créditos ni gasolinazos, porque estamos financiando con no permitir la corrupción y terminar con los lujos. Ya el presidente no tiene 8,000 personas para que lo cuiden, dijo en alusión al desaparecido Estado Mayor Presidencial. Que sepan también mis adversarios, los conservadores, que no voy a usar guardaespaldas. Tengo mi conciencia tranquila. Voy a seguir recorriendo el país con la frente en alto. Antes se decía que si se apoyaba a gente pobre, era populismo, paternalismo. En este marco, aprovecho para darle otro espaldarazo al gobernador Cuitláhuac García, porque Veracruz ha estado conducido por gobernadores ladrones y mediocres, dijo el presidente López Obrador durante su gira de trabajo al visitar Córdoba, allá en Veracruz. En otras noticias, México suma este domingo 730,317 casos confirmados de COVID-19 y 76,430 muertes. El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, destacó que se han registrado 9 semanas con tendencia descendentes. En México se han acumulado 730,317 contagios confirmados de COVID-19, así como 76,430 fallecimientos, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. En conferencia de prensa 210 en Palacio Nacional, para presentar el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia en el país, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, confirmó 187 nuevos fallecimientos y 3,886 nuevos casos de contagios en las últimas 24 horas. En el día 120 de la nueva normalidad, el funcionario refirió que en todo el país aún hay 82,914 casos sospechosos de personas que pudieron haber contraído la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2
por lo que están a la espera del resultado de una prueba de detección mediante el método PCR. Apuntó que si bien las autoridades federales tienen confirmados 720,858 casos acumulados de contagios, si se le aplica el porcentaje de 39% de positividad, los casos reales podrían llegar a 763,977. Sin embargo, de ese número, 37,189 serían casos activos, es decir, que presentaron síntomas de esta enfermedad en los últimos 14 días. Sostuvo que en los hospitales públicos del país se han analizado un total de 1,671,189 personas a quienes se les practicó una prueba PRC. Expuso que de las 28,926 camas que se han ocupado en todo el país, dice el secretario, únicamente se aplica el porcentaje de ocupación de las camas de hospitalización para pacientes con COVID-19, 7,832, que representa el 27%, se encuentran ocupadas a nivel nacional, y las entidades que registran mayor ocupación de esos espacios son Nuevo León con 49%, Nayarit con 46%, Ciudad de México 40%, Colima 39%, Guerrero 36%, Estado de México 33%, Hidalgo y Michoacán con 31% respectivamente, Durango y Coahuila con 30%, Oaxaca con 29%, Chihuahua y Veracruz con 28% respectivamente, entre otras entidades. De las 10,283 camas con ventilador mecánico para pacientes críticos que requieren ser intubados, 2,385, 23% se encuentran ocupadas en todo el país, principalmente en Colima, 43%, y también Aguascalientes con 43% respectivamente. Nuevo León con 39%, Ciudad de México 38%, Chihuahua con 32%, Quintana Roo y Zacatecas con 30%, Estado de México con 26%, Chiapas con 5% y Campeche con el 3%. Son las entidades que menor ocupación han presentado de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. José Luis Alomía indicó que formalmente ya inició de manera oficial la temporada invernal, lo que implica la llegada del virus de influenza, que convivirá con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Indicó que esto aplicará un nuevo modelo de vigilancia epidemiológica, dijo José Luis Alomía, subsecretario de Salud. Está usted en Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompaña en nuestra emisión de hoy lunes 28 de septiembre. Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Otra vez agarran a huevazos a Fernández Noroña. Ahora es en el estado de Hidalgo. Por segunda vez y por segunda ocasión en una semana, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña fue atacado en Hidalgo durante un acto de campaña al que acudió para apoyar a candidatos del Partido del Trabajo que participan en el proceso electoral para renovar autoridades de 84 ayuntamientos en aquella entidad. Los hechos ocurrieron durante un mitin que se realizaba ayer domingo en el municipio de Sanguilucan, donde el diputado federal acudió en apoyo de la candidata Ana Luz Arista, durante el cual sujetos desconocidos le arrojaron huevos. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar. Sin embargo, al menos 2 de ellos habrían sido detenidos
en una persecución que realizaron simpatizantes de Noroña Fernández, quien pidió a sus seguidores no agredir a los responsables. Apenas el domingo pasado, una primera agresión ocurrió durante un mitin al que el diputado federal del PT acudió en el municipio de Huichapan para respaldar la campaña de Alberto Endonio. De los hechos, el petista responsabilizó a Emeterio Moreno Magos, candidato a edil del Partido Verde Ecologista de México, instituto con el que el PT, Morena y otro partido registraron 25 candidaturas comunes para contender en Hidalgo en la elección del próximo 18 de octubre para renovar autoridades municipales. El jueves, en sesión del instituto, el representante del PRD, Ricardo Gómez Moreno, arremetió contra Fernández Noroña al considerar que se trata de un personaje que solo viene a enrarecer el clima electoral. El pasado 20 de septiembre, el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, acusó la irrupción de un presunto grupo de choque durante un mitin al que acudió en el municipio de Huichapan para respaldar la campaña de Alberto Endonio a edil de la localidad. El evento durante el cual un par de sujetos arrojaron jitomates y huevos en su contra. De los hechos, el petista responsabilizó, como ya se dijo, al candidato a edil del Partido Verde Ecologista de México, Emeterio Moreno Magos. Producción nacional de crudo aumenta por primera vez desde mayo. Las asignaciones de petróleos mexicanos tuvieron también un aumento productivo mensual, el primero que muestran desde el mes de marzo pasado, con la que lograron una extracción de 1.510 millones de barriles diarios, que es 2.2% más que en el mes de julio. Sin embargo, la reducción anual para estas áreas fue de 5.4%. La producción nacional de crudo llegó a 1.633.000 millones de barriles durante agosto del 2020, con lo que por primera vez desde mayo aumentó de un mes a otro un 1.8% en comparación con el mes de julio, aunque tuvo una caída anual de 3.3% según el reporte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Las asignaciones de Pemex tuvieron también un aumento productivo mensual, el primero que muestran desde el mes de marzo, con lo que lograron una extracción de 1.500.000 millones de barriles diarios, que es el 2.2% más que en julio. Sin embargo, la reducción anual para estas áreas fue de 5.4%. En tanto, por segundo mes consecutivo se observó una reducción en la producción de los contratos petroleros en el país, que tuvieron una extracción de 123.152 barriles diarios en promedio durante el mes de agosto, 2.3% menos que en julio, gracias al aumento en la producción de contratos como el que opera la italiana Ente Hidrocarburi en el campo Mistón y Pemex en Ekbalam. En aguas someras, la producción mediante contratos aumentó 33%. El contrato en los dos campos que Pemex opera sin socios, Ekbalam, tuvo una producción de 65.808 barriles diarios en promedio, con lo que mostró un aumento anual de 32% en su extracción, aunque en comparación con julio redujo su producción a tan solo 5.1%. Con ello, la producción en la que Pemex participa sin ningún socio fue de 1.576 millones de barriles diarios en el octavo mes del año, mostrando un aumento mensual de 1.8%, aunque cayó
4.3% en un año. Para protegerlos, Morena propone sancionar con trabajo comunitario a quien dañe monumentos durante marchas en la Ciudad de México. En el caso de dañar monumentos catalogados con valor histórico por el Instituto Nacional, se aplicarán sanciones estipuladas en la ley federal. Nazario Norberto Sánchez, diputado local de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para sancionar a quienes causen daños a monumentos, inmuebles públicos y privados durante marchas o actos vandálicos en la capital. La sanción será por dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o de particulares, sin autorización de estos, estatuas, monumentos, postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato, mobiliario e instalaciones de los servicios de transporte de pasajeros u otros bienes semejantes, detalló en sesión virtual del Congreso de la Ciudad de México en el boletín oficial de la propuesta. Esta iniciativa propone castigar hasta con 36 horas de trabajo comunitario a quien realice alguna de las acciones enumeradas en el párrafo anterior, de manera que de pretender reformar la fracción quinta del artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica, misma que ya fue enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de dicho Congreso para su dictamen. Sánchez manifestó que los trabajos se enfocarán en limpiar o restaurar aquellos inmuebles que sean afectados por manifestaciones. Si quiere estar al tanto de lo más importante, regístrese en las noticias en el Congreso de la Ciudad de México. No obstante, en el caso de dañar monumentos catalogados con valor histórico, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia se aplicarán sanciones estipuladas en la ley federal. Cabe resaltar que los daños a monumentos, bienes públicos y privados han desatado polémica en las últimas manifestaciones llevadas a cabo allá en la capital de nuestro país, ya que mientras algunas personas defienden estas acciones como una forma de protesta, otras consideran que son actos que infringen la ley y por ello deben ser castigados, dijo el diputado del partido Morena en la Asamblea de la Ciudad de México. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Limitado golpe de acciones de bancos por trama de blanqueo. El impacto en las acciones de grandes bancos como el Deutsche Bank y HSBC, tras el informe que señala a grandes compañías del sector para facilitar el blanqueo de capitales, no tendrá mayor implicación, afirman algunos expertos. Esta semana, las acciones de grandes bancos de Europa y Estados Unidos retrocedieron con fuerza, luego de que una investigación periodística señaló que sus omisiones permitieron a criminales, entre ellos cárteles del narcotráfico, lavar de manera sistemática capital socio o sucio en grandes cantidades durante varios años. El ICIJ, un consorcio de periodistas integrado por 108 medios de prensa internacionales de 88 países, denunció que deficiencias en la regulación y omisiones de gigantes bancarios le dieron la oportunidad a dinero proveniente del narcotráfico y de estafas piramidales de ser movido por parte a cuentas de diversos países. A pesar de la acusación, las caídas relacionadas con la trama se limitaron a 2 jornadas. Algunos analistas mencionaron incluso que estos grupos financieros cayeron de la mano con otros no mencionados, por lo que no es posible atribuirle las pérdidas por completo a una reacción
tras esa investigación periodística. En el período entre el 18 y el 20 de septiembre se observó una caída en las acciones de grupos financieros mencionados y no mencionados por la investigación periodística, sin recuperación en los días subsecuentes, pero también se relaciona con la continuación de tendencia negativa en el sector, destaca un análisis de Ditoro. Los expertos afirmaron que preocupaciones relacionadas con carteras vencidas y las cifras crecientes de contagios por coronavirus que aumentan los temores a la continuación de la crisis que generó la pandemia han sido el motor de las pérdidas que no solo impactaron a HSBC, Deutsche Bank y otros implicados. Contraria a esta opinión, Jorge S. Soto, maestro en finanzas por la Universidad del Valle de México, afirmó que este tema tuvo un impacto en el mercado debido a este tipo de acciones. Y hablando de otras cosas, no aparece por ningún lado en la Cancillería. Acusan a Ebrard de irregularidades en la diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mediante una investigación, el embajador jubilado Agustín Gutiérrez acusó que el titular de Diplomacia Cultural, Enrique Márquez, percibe un salario de 100,000 pesos. El embajador jubilado Agustín Gutiérrez Canet acusó al director ejecutivo de Diplomacia Cultural, Enrique Márquez Jaramillo, de irregularidades en su gestión. Lo anterior con base en una investigación del periodista Eduardo Cruz Vázquez, fundamentada en la Ley de Acceso a la Información, donde acusó que hay información nula o parcial sobre el cargo que desempeña Márquez Jaramillo. En una columna periodística sin ataduras del periódico Milenio del pasado 24 de septiembre, Gutiérrez Canet destacó que el periodista pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores datos de comisiones y viajes al extranjero de Márquez Jaramillo, pero supuestamente no se entregó la información. La Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural no aparece por ningún lado en la Cancillería, tampoco su titular, quien es jefe de una unidad desconocida al amparo del canciller, con salario superior al de un director general, ligeramente inferior al de un subsecretario y casi mano de su protector, escribió el periodista en las páginas de Milenio. No obstante, la investigación acusó que a través de su cuenta de Twitter sí se tiene conocimiento de las giras internacionales, donde se muestra a los embajadores de México que lo han recibido, los agregados culturales que nombró, los integrantes del Consejo de Diplomacia Cultural, los pares de organismos y países de Iberoamérica con quienes organizan foros. Resulta que no se puede dar razón de una unidad administrativa que no existe en la norma, en la estructura de la dependencia pública. La Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural tiene la vida que le da Marcelo Ebrard en la ilegalidad, manifestó el periodista. Y en información que nos llega desde Guadalajara, Jalisco, nos informan que Jalisco registra menor ocupación hospitalaria por COVID-19 en la última semana. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, destacó que Jalisco se mantiene por debajo de la media nacional y permanecer como el cuarto estado con menor tasa de casos acumulados y el sexto con menor tasa de mortalidad. Guadalajara, Jalisco. Con base en los indicadores de ocupación hospitalaria y casos activos de COVID-19 de la última semana, Jalisco se mantiene lejos del botón de emergencia. A través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, indicó que con relación a la semana previa,
la ocupación hospitalaria disminuyó de 22.6 a 21.5%, mientras la tasa de casos confirmados por cada millón de habitantes aumentó al pasar de 285.7 a 317.4 contagios. Gracias a que la gran mayoría ha cumplido con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y lavado constante de manos, hemos podido avanzar para reactivar nuestra economía. Sigamos así, evitemos el botón de emergencia, cuidemos a nuestro personal de salud y salvemos vidas, señaló Alfaro Ramírez. El mandatario estatal destacó que Jalisco se mantiene por debajo de la media nacional y permanece como el cuarto estado con menor tasas de casos acumulados y el sexto con menor tasa de mortalidad. Subrayó que la entidad jalisciense pasó del lugar 18 al 17 con menor tasa de casos activos de coronavirus SARS-CoV-2. El botón de emergencia se aplicaría en caso de alcanzar los 400 casos activos por cada millón de habitantes o el 50% en la ocupación de camas de hospital. Activar el botón de emergencia significaría detener toda actividad económica en el estado de Jalisco. Esto fue durante una conferencia de prensa que llevó a cabo el señor gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Y en noticias de Venezuela, el gobierno de Juan Guaidó denunció que la nueva delegación de médicos cubanos que llegará a Venezuela es inteligencia disfrazada. Carlos Beicho, el embajador en Estados Unidos, sostuvo que el contingente enviado por el régimen cubano provocará más saqueo de petróleo venezolano a La Habana. Pese a las últimas denuncias de la comunidad internacional, los regímenes de Cuba y Venezuela continúan fortaleciendo sus lazos. En las últimas horas, La Habana confirmó que antes del mes de diciembre llegarán a Caracas 1,000 médicos cubanos. Ante este anuncio, el gobierno de Juan Guaidó denunció que en verdad se trata de inteligencia disfrazada. Más inteligencia cubana disfrazada entre médicos y con ello más saqueo de petróleo venezolano a Cuba. Maduro sabe que no controla el país ante la crisis social y que su fraude no resuelve la crisis, señaló en su cuenta de Twitter ayer domingo Carlos Beicho, embajador de Venezuela en Estados Unidos. La comunidad internacional debe actuar bajo R2P, como solicitó el presidente Guaidó. Esta denuncia de Beicho se produce luego de que Dagoberto Rodríguez Barrera, embajador de la dictadura cubana en Venezuela, informara que antes de diciembre llegarán al país 1,000 presuntos médicos cubanos. El funcionario castrista realizó ese anuncio en medio de una llegada de 150 médicos cubanos a Caracas. En las últimas semanas arribaron a Venezuela 376 supuestos galenos, completando un total de 1,000 cubanos. A estos se sumarán otros 1,000 antes de fin de año, de acuerdo a lo anticipado por Rodríguez Barrera. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Qué bueno que está con nosotros en nuestra emisión de hoy lunes 28 de septiembre del 2020. Les invito para que nos siga en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook y Instagram. Todas a nombre de su servidor Guadalupe Garza Ruedas o Noticias desde el Centro. En otras noticias de esta tarde, Margarita Zavala y Felipe Calderón concluyeron alegatos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para registrar a México Libre como partido. Felipe Calderón Hinojosa, ex titular del Ejecutivo Federal,
y Margarita Zavala, ex candidata presidencial, concluyeron los alegatos de oída ante los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para obtener el registro de México Libre como partido político negado por el Instituto Nacional Electoral. La pareja de expanistas dijeron tener confianza en que lograrán que la organización bajo su mando sea incluida en las boletas para el proceso electoral del próximo año. De acuerdo con el diario Reforma, ambos políticos informaron sobre los avances en el proceso para conseguir el registro de su partido en una sesión virtual con seguidores de México Libre. Señalaron que el error del INE tendría que ser reparado por el tribunal, ya que no hubo ningún sustento jurídico. Además, según el medio de circulación nacional, Zavala y Calderón esperan que el fallo se efectúe a partir de la próxima semana y puedan prepararse para los comicios electorales del próximo año. El pasado 5 de septiembre, el Consejo Nacional General del INE informó que se negó el registro de la organización Libertad y Responsabilidad Democrática AC como partido político nacional. De acuerdo con la información por el Consejo dado, la decisión obedeció a la existencia de un 8.2% del ingreso en el cual el instituto no tiene claro su origen. Y por otra parte, en noticias que nos llegan de Veracruz, ante las manifestaciones en contra de su gobierno, el presidente Manuel López Obrador advirtió a los opositores que se preparen porque no les dará tregua y seguirá adelante con la transformación de la vida política de México. Previo a encabezar una evaluación del programa de bienestar en el Museo Naval de este puerto, integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO se enfrentaron con arengas de rechazo a trabajadores petroleros que con porras defendieron al mandatario. ¡Fuera López!, arengaban los integrantes del Frena del puerto Jarocho. ¡Obrador, Obrador, Obrador!, gritaron los petroleros con mayor fuerza y cuyo número de voces dominó el coro, mientras el titular del Ejecutivo llegaba en su camioneta negra al Museo Naval sin ningún inconveniente. Ya, en su discurso, el presidente de México recordó: somos muy perseverantes, muy tercos, necios en el buen sentido de la palabra, porque eso, y que se preparen los conservadores, que se preparen nuestros opositores, porque no vamos a dar tregua. El jefe del Ejecutivo dijo que no darán ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos hacia adelante, hacia la transformación de México, que se olviden ya del antiguo régimen corrupto de injusticias y privilegios. Haremos una patria nueva, vamos a la cuarta transformación de nuestro país. Acompañado por el secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, el gobernador Cuitláhuac García de Morena y secretario del Bienestar Social Javier May, el presidente destacó los apoyos y programas sociales que su gobierno destina a las personas más humildes y que más necesidad tienen. Destacó que en materia de seguridad en Veracruz están disminuyendo los delitos, sobre todo el homicidio doloso y la extorsión. Hay una disminución del 50% en secuestros, que era una calamidad. Se padecía mucho de homicidios, secuestros y extorsiones, pero todo se debe y debe de ir cambiando. Tenemos dos elementos que ya no se permite el contubernio con la delincuencia y somos muy perseverantes, dijo el primer mandatario allá en el estado de Veracruz durante su gira de trabajo
que se llevó a cabo ayer domingo. Y en otras noticias que nos llegan también desde Veracruz, al pedir al Congreso que apruebe su iniciativa para que la Secretaría de Marina controle las aduanas y puertos del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los marinos mercantes que no se preocupen porque no se les quitará el empleo y no serán marginados. Le digo a los marinos mercantes que no se preocupen porque les va a ir mejor con esta reforma. Habrá trabajo para ellos. Se les va a tomar en cuenta, siempre han estado marginados desde que se privatizaron los puertos. Se les marginó desde que se acabó con la marina mercante. En breve entrevista al término de la evaluación de los programas de bienestar en el Museo Naval de este puerto, el titular del Ejecutivo afirmó que la privatización del sector es el fruto podrido que nos dejó el modelo neoliberal. Acompañado por el secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, el gobernador Cuitláhuac García de Morena y el secretario de Bienestar, Javier May, el titular del Ejecutivo, dijo que para acabar con la corrupción en los puertos del país es necesario una institución tan importante como lo es el sector naval. En noticias de la Ciudad de México, para la construcción de la refinería Dos Bocas, la secretaria de Energía ordenó a Pemex recurrir a una de sus empresas filiales de carácter privado para agilizar los procesos de contratación de otra obra pública o contratación de obra pública, a pesar de que se trata del mismo esquema del trabajo que permitió los desfalcos a la petrolera en los casos Fertinal y agronitrogenados, ambos sancionados por la Secretaría de la Función Pública. Además, la titular de la CENER, Norma Rocío Nale García, designó a 3 altos funcionarios de Pemex, cuyas fuentes bancarias o cuentas bancarias fueron investigadas por la Fiscalía General de la República por el caso Odebrecht como apoderados legales de PTI SADCB, la filial de Pemex que se hará cargo de las obras en la refinería Dos Bocas. Esto es Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y en otras noticias de esta tarde, integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, realizaron una caravana en Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México para exigir la salida de los policías capitalinos del Zócalo y que se permita la ocupación total de la Plaza de la Constitución por el campamento que mantiene ahí desde la semana pasada. En más de 200 automóviles se dirigieron sobre Avenida Paseo de la Reforma desde Auditorio Nacional rumbo al centro histórico. Al llegar al eje central, elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Capitalina dejaron un carril libre para permitir la circulación de los otros vehículos sobre esta avenida, pero la caravana se detuvo en la calle 5 de Mayo en el centro histórico. En este sitio, diversos simpatizantes de AMLO gritaron consignas a los automovilistas de la caravana. Los integrantes del Frena colocaron un vehículo para bloquear el paso en eje central. Los simpatizantes de AMLO comenzaron a golpear y empujar el automóvil, pero los elementos de tránsito intervinieron y acercaron una grúa para retirarlo. Además, el automovilista se alejó por su cuenta propia. Se esperaba que la caravana se dirigiera al Zócalo capitalino. Sin embargo, los integrantes del Frena decidieron dirigirse a la avenida Hidalgo y se detuvieron frente a la iglesia de Santa Veracruz, donde tuvieron algunas discusiones con los elementos de tránsito. En este punto, la caravana ya solo se compone de aproximadamente 100 vehículos
y de nueva cuenta retomaron Paseo de la Reforma, donde se detuvieron a la altura de la Torre del Caballito, donde permanece otro centenar de tiendas de campaña de Frena. Y por otra parte, en el video que aparentemente se grabó, con su consentimiento, aparece cortándole las orejas a dos de sus escoltas con una hazaña inaudita. Las manos se le manchan de sangre mientras los reprende y ellos piden clemencia. Después ordenaría que los mataran, que les dieran un tiro de gracia en su presencia. Todo quedó grabado y así fue difundido en redes sociales. Se trata del personaje que, de acuerdo con el gobierno de México, aparece en una fotografía con el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en un evento en el que estuvieron exmandatarios estatales y empresarios. Los hechos que involucran a Carlos Cuevas Abundis sucedieron a finales del mes de enero de este año, de acuerdo con autoridades ministeriales. El gobernador Corral indica que fue la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua quien lo detuvo para procesarlo por distintos crímenes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal dijo que en la presencia del presunto criminal en un evento público y relacionado con el agua, permite advertir el tipo de intereses políticos, empresariales y criminales, según su argumento, que impiden a México pagar la cuota que se establece en el Tratado del año 1944 con la Unión Americana. Dijo que en un evento de noviembre del año anterior, cuando se echó a andar en la planta de tratamiento de aguas de Delicias, además de Javier Corral y los exgobernadores de Chihuahua, José Reyes Baeza y Fernando Baeza Meléndez, estuvo presente Carlos Cuevas Abundis, detenido por el asesinato de dos de sus escoltas, se informó desde Chihuahua. Familiares de los 43 asesinatos de los estudiantes piden a AMLO esclarecer la verdad histórica. Durante la marcha de protesta de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, exigieron que se finquen responsabilidades. Después de 6 años de contar hasta el 43, familiares de los normalistas de Ayotzinapa se reunieron la tarde de anteayer en el Zócalo para exigirle a la actual administración de Andrés Manuel López Obrador que informe sobre el paradero de los estudiantes, una acción que demostraría que este gobierno está llevando a cabo una cuarta transformación. Durante la marcha de protesta que inició alrededor de las 16 horas en el Ángel de la Independencia, las familias exigieron que se finquen responsabilidades con el cuerpo policial municipal, el ejército mexicano, el expresidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, quienes presuntamente participaron en la desaparición y el asesinato de los estudiantes. Estas denuncias están respaldadas por pruebas, afirmaron los familiares que encabezaron la manifestación. Nosotros venimos de Ayotzinapa y no estamos acostumbrados a estar en la Ciudad de México. Por eso no nos detiene y representa nuestras exigencias al gobierno de López Obrador, que permitió hacer justicia, afirmó el presidente de Orientación Política e Ideológica del pueblo de Ayotzinapa y estudiante de 21 años proveniente de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Los familiares afirmaron que expertos internacionales e investigadores del caso han informado que la Policía Municipal y el Ejército Mexicano participaron en los ataques del 26 de septiembre por la madrugada del 27 de septiembre del año 2014. El número 43 representa un símbolo para Ayotzinapa, México, y la comunidad internacional, que también busca una respuesta del Estado sobre la desaparición
forzada de los normalistas, señaló el estudiante. En el mitin de madres y padres que se reunieron afuera de Palacio Nacional, denunciaron la criminalización y revictimización durante su proceso legal, además de pedir que se agilicen las investigaciones con menos papeleo. Los 43 desaparecidos eran campesinos, carpinteros, cuidaban animales y a la tierra, fueron estudiantes, docentes, no eran vándalos, denunció Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández, normalista también desaparecido. Los familiares afirmaron que el Estado les ofreció dinero como negociación durante el proceso legal. Nuestros hijos querían terminar su carrera, tener una familia y no existe una indemnización económica que repare la pérdida de un ser humano, dijeron. Y en noticias que nos llegan desde Tijuana, allá en Baja California, Oscar E. Adams, quien es primo de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereira, fue asesinado la noche del pasado jueves 24 de septiembre por un comando armado en una vivienda ubicada en aquel municipio. Así lo destacó Isaías Bertín Sandoval, secretario técnico de la Mesa de Seguridad de Baja California, durante su participación en el reporte que presenta diariamente a través de Facebook el gobernador Jaime Bonilla Valdés. La información que se tiene es que un comando fue el que privó de la vida a este joven Oscar. Se está investigando lógicamente las causas. Lo que se tiene hasta ahorita, hay indicios que se utilizaron armas de grueso calibre, armas cortas, también explicó. Entonces, no se puede presumir que fue un homicidio, pues se puede decir que son causas simples, como a veces es privado de la vida por medio de arma blanca o por medio de un arma corta. Acá se usaron armas de grueso calibre, dijo Bertín Sandoval durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo el día 24 de septiembre. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y en otras noticias de esta tarde, operativo en el Zócalo continuará después del 2 de octubre, dice Sheinbaum. Sheinbaum dijo que la policía que resguarda el primer cuadro de la ciudad está para proteger a los integrantes de Frena, así como para cuidar a las distintas movilizaciones y que no se registren provocaciones. El operativo policial que se instaló a las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México continuará hasta después del 2 de octubre, una vez que hayan pasado las manifestaciones que se tienen programadas para esas fechas, aseguró la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum. Esperamos que después del 2 de octubre podamos a lo mejor nivelar un poco más la presencia policial y que no haya tantas afectaciones, pero la presencia policial es precisamente para proteger a todos y todas las manifestantes, dijo. Recordó que la policía actualmente resguarda el primer cuadro de la ciudad, está para proteger a los integrantes de Frente Nacional Anti-AMLO Frena, así como para resguardar a las distintas movilizaciones y que no se registren provocaciones. Por lo pronto, repito, es una presencia preventiva. Estamos ya hablando con las organizaciones que preparan estas manifestaciones para poder acordar rutas y que no pues vaya a haber ningún problema de alguna cuestión violenta en algún caso para prevenir cualquier problema, comentó. Sheinbaum recordó que además de Frena hay una manifestación de los padres y madres de familiares de los jóvenes de Ayotzinapa. Vienen también varias movilizaciones la próxima semana, una relacionada con la interrupción legal del embarazo y la del 2 de octubre. Tras las afectaciones a comerciantes de 7 millones de pesos
que denunció la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México por la presencia de frena, aseguró que son muy pocos los afectados y ya se está hablando con ellos. Dice, si como ustedes pueden apreciar, el centro histórico hay muchísimos visitantes, realmente son algunos espacios particulares en donde tenemos mayor presencia policial, en donde se han visto un poco más afectados. Hay reunión permanente con todos y todas los comerciantes del centro histórico, concluyó. Y por otra parte, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación llegó a un acuerdo con Aeroméxico para despedir a 616 sobrecargos de planta. La decisión se tomó en una asamblea donde se reunieron 2.709 sobrecargos vía Zoom y se discutió la propuesta de Aeroméxico, que inicialmente había pedido eliminar 1,000 plazas de trabajo. Además de las 216 sobrecargos que perdieron su empleo, iniciará un esquema de rotación laboral hasta por un año efectivo, a partir del 1 de octubre del 2020 y hasta septiembre del 2021. Otros 323 sobrecargos se irán sin goce de sueldo por un año, los cuales contarán con la protección de pago por parte de la empresa en el rubro del Seguro Social Infonavit y contarán con seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida, mientras que los sobrecargos con una antigüedad de 6 años hasta 16 podrán optar por un esquema de indemnización por encima de la ley, se informó. Y en otras noticias de esta tarde, Calderón fue un presidente súper honesto que quiso a su país. Patricia Armendáriz, la empresaria que hoy apoya a AMLO. La destacada empresaria Patricia Armendáriz confesó que en las elecciones del 2006 votó por Felipe Calderón Hinojosa y que considera que fue un presidente súper honesto, que quiso mucho a su país y que todo lo que hizo, lo hizo bien. En una entrevista con Fernando del Collado en Tragaluz, la empresaria, recordada por haber dado detalles en sus redes sociales sobre la reunión del mandatario Andrés Manuel López Obrador con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, dijo que no cree que los expresidentes deban de ser enjuiciados. Cuando el periodista le preguntó si ya había firmado la solicitud para que los exmandatarios sean enjuiciados, dijo estar convencida de que cada uno de ellos hizo lo mejor que pudo para el bienestar de nuestro México. Guardia Nacional libera casetas tomadas por manifestantes en Nayarit. Elementos de la Guardia Nacional liberaron 8 casetas federales del estado de Nayarit que permanecían tomadas desde hacía varios meses por manifestantes que exigían a los automovilistas pagarles a ellos una cuota para poder pasar. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el operativo participaron también elementos de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, de la Delegación de la Fiscalía General de la República en la entidad, policías estatales y personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mediante un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, presentó que fueron liberadas las casetas conocidas como Ruiz, Acaponeta, Matanchén, Santa María del Oro, La Cantera, Compostela, llamado Nervo. Gracias a la sensatez de las personas que se encontraban manifestándose, se logró realizar un operativo de liberación sin complicaciones ni pérdidas que lamentar, salvaguardando la integridad de la ciudadanía que circula por las carreteras de nuestro país, señaló la dependencia. Las casetas
se mantendrán tomadas por campesinos de la región que demandan el pago de sus tierras que afirman le fueron expropiadas, se informó. Esto es Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Noticias que nos llegan desde Matamoros. Intensificará Gobierno de Matamoros acciones de bacheo en avenidas y calles afectadas por las lluvias. El Gobierno Municipal de Matamoros intensificará las acciones de bacheo en avenidas de la ciudad y accesos principales de las colonias populares, las cuales sufrieron afectaciones a causa de las precipitaciones pluviales registradas el pasado viernes, informó Marco Antonio Hernández Acosta. El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología explicó que el gobierno de Matamoros ha venido trabajando intensamente con su programa de rehabilitación de pavimento. Sin embargo, agregó, en temporadas de lluvia surgen nuevas afectaciones, esto resultado de que por muchos años o tal vez décadas dejó de darse mantenimiento a las avenidas y accesos de las colonias. En ese sentido, agregó, esta administración municipal se ha tenido un avance considerable en la rehabilitación de avenidas principales, como son la Diagonal Cuauhtémoc, Constituyentes, Plan de Ayutla, Rigo Tobar, Solidaridad, Lauro Villar, del Niño, entre otras muchas. Esas avenidas tienen una gran movilidad vehicular. Por este motivo, el gobierno de Matamoros determinó rehabilitar esas avenidas que garanticen al automovilista circular por accesos más seguros, modernos y debidamente señalados. En cuanto a las afectaciones que dejaron al pavimento las lluvias que se registraron en la ciudad, estimadas entre 3,5 pulgadas, Hernández Acosta manifestó los trabajos de bacheo serán reforzados. A partir de hoy lunes, si las condiciones del clima lo permiten, habremos de trabajar en aquellos sectores más afectados y principalmente en aquellos que tienen mayor movilidad vehicular al ser usados por cientos de trabajadores, dijo. Y por otra parte, Reynosa tiene gobierno aliado de educación. Una ciudad que paga todos los títulos profesionales de sus universitarios, en la que niños y jóvenes de todos los niveles escolares tienen una beca para poder estudiar, al igual que los discapacitados, donde los artistas y deportistas reciben apoyos para seguir adelante, solo pasa en la ciudad de Reynosa. Este 2020, los estudiantes que egresaron de una carrera hasta el 30 de julio y quienes la concluyeron sin compromisos pendientes en el año 2019, son candidatos al programa de becas de titulación del gobierno municipal que preside la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez. Las bases de la convocatoria están a disposición de los egresados de carreras profesionales en la página del municipio por medio del enlace reynosa.gov.mx/beca titulación, y la inscripción estará abierta los días del 16 al 18 de octubre ininterrumpidamente durante 72 horas. La alcaldesa doctora Maki Esther Ortiz Domínguez invitó a todos aquellos que egresaron de una carrera profesional durante el periodo citado a reunir sus documentos y solicitar la beca del programa de becas en desarrollo social con las que el gobierno de Reynosa apoya a los jóvenes estudiantes. Y por otra parte, noticias que también nos llegan desde la ciudad de Matamoros. Se nos informa que, como ya lo comentamos, se intensifica el bacheo de las calles allá en Matamoros. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. A las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato suman 42,118 confirmados del COVID-19, 1,261 se encuentran bajo investigación,
55.657 son los casos descartados. Ya hay 36.519 los casos recuperados, según se nos informa. Y por otra parte, también se nos informa que son 2.755 los decesos en la entidad guanajuatense. Y es como sigue: en Abasolo 23, en Acámbaro 29, Apaseo el Alto 10, Apaseo el Grande 30, Celaya 265, Comonfort 19, Cortázar 59, Cuerámaro 7, Doctor Mora 6, Dolores Hidalgo 51, Guanajuato Capital 79, Guanímaro 7, Irapuato 284, Jaral del Progreso 11, Jerécuaro 6, León 1006, Manuel Doblado 14, Moroleón 17, Ocampo 10, Pénjamo 45, Pueblo Nuevo 1, Purísima del Rincón 22, Romita 35, Salamanca 158, Salvatierra 44, San Diego de la Unión 7, San Felipe 24, San Francisco del Rincón 60, San José Iturbide 20, San Luis de la Paz 59, San Miguel de Allende 29, Juventino Rosas 40, Santiago Marabatío 5, Silao 162, Tarimoro 6, Tierra Blanca 4, Uriangato 15, Valle de Santiago 45, Victoria 3, Villagrán 34, Jichú 3 y Yuriria 17. Esto de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. Son las noticias sobre los resultados del coronavirus aquí en el estado de Guanajuato. Y por otra parte, la Policía Municipal de León detuvo a un sujeto como presunto responsable de provocar un incendio en el área de bodegas en el Estadio Mundialista León 86, sin que se reportaran personas lesionadas. Según la dependencia, los hechos ocurrieron cerca de las 7:30 de la mañana del pasado sábado, cuando se reportó fuego en el Estadio León y se observó en el estadio a un sujeto que corría sobre el Boulevard López Mateos y en la esquina con Vasco de Quiroga fue detenido por los elementos de la Policía Municipal. Se informó que el fuego fue provocado en una de las bodegas de la cerca en el acceso 8 y causó daño a mesas, electrodomésticos, utensilios, comida, lona y otros daños materiales. Al arribo de bomberos y protección civil, se localiza un hombre que presuntamente estaba ocasionando el incendio. Al lugar llegan elementos de tránsito municipal y de la policía municipal apoyando con la detención del hombre señalado por el guardia del estadio. El sujeto fue identificado como Fernando N. de 44 años de edad y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se sigan las investigaciones sobre el motivo que lo orilló a prender fuego al inmueble. Y hablando de otras cosas también, en Guanajuato, las evidencias encontradas en el predio colindante con la presa El Conejo en el municipio de Irapuato y la comunidad de Arandas llevan a sospechar a las autoridades que el punto donde se ubicaron 17 bolsas con restos al parecer humanos, además de otros indicios, que el lugar se trataba de un panteón clandestino donde el cártel Jalisco Nueva Generación se deshacía de sus víctimas. Fuentes allegadas a la investigación señalaron que la búsqueda de restos de personas se ampliará en la zona varios kilómetros a la redonda, en donde serán utilizados drones de la más alta tecnología a fin de facilitar el hallazgo. Desde la semana pasada,
la Comisión Estatal de Búsqueda, con el apoyo de autoridades de los 3 niveles de gobierno, la Fiscalía General del Estado, así como colectivos ciudadanos y familiares de personas desaparecidas, llevaron a cabo la búsqueda en el predio ubicado a un costado de la carretera federal 20D, en donde había la sospecha por ciertos movimientos en la zona donde podrían encontrarse restos de personas asesinadas, dice la información. Y por otra parte, incrementan casos confirmados de coronavirus a 1917% en el estado de Guanajuato. En Guanajuato, durante la nueva normalidad, se han registrado un incremento de casi 1917% en casos confirmados del COVID-19, de acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado. Del 1 de junio, con corte al 27 de septiembre, el incremento de cifras del coronavirus ha sido acelerado en el estado de Guanajuato. Estamos llegando ya a la parte final de noticias desde el centro. Qué bueno que nos acompañó en nuestra emisión de hoy lunes 28 de septiembre del 2020. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo les invito para que nos sigan en nuestras páginas. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, en Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas o Noticias desde el Centro. Y les invito a compartir con sus amistades, familiares y amigos para que se unan a nuestra información de todos los días, de lunes a viernes, a las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del Centro. Y antes de retirarnos, pues no dejo de invitarlos, como todos los días, para que no salgan a la calle sin su cubrebocas. No se les olvide, es muy importante. Guardar la sana distancia, no acudir a donde haya aglomeración de personas, porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. Lavarse las manos con mucha jabón y con mucha agua durante todo el día, y además, si se puede, también utilizar gel. Eso prohíbe el contraer el coronavirus. Además, si se protege usted, protege a toda la familia. Gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde de hoy lunes. Los espero mañana martes 29, a partir de las 14 horas, 2 de la tarde. Tiempo del Centro. Gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y le saluda su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas. Hasta mañana.